Hola, nosotros somos Dana Larisa Luna González y Sergio Ángel García García del grupo 3035 de Instrumentación y Calibración. En este video les presentamos nuestro proyecto llamado Sistema de Instrumentación para el Monitoreo de Signos Vitales en Personas Adultas con COVID-19. Como objetivo general, se buscó diseñar circuitos capaces de detectar señales provenientes de los signos vitales, de manera que brinden información acerca del estado de salud del paciente. Específicamente, buscamos detectar niveles anormales de temperatura corporal y presión arterial, así como indicar la presencia de un pulso y de una respiración para determinar las frecuencias cardíaca y respiratoria. Como motivación, debido a la variabilidad en la sintomatología de la enfermedad, el monitoreo de signos vitales es clave para evaluar de forma no invasiva el recuperamiento o empeoramiento del paciente. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2. Sus síntomas más comunes son la fiebre, tos, secreción nasal y pérdida del gusto y olfato. Existen factores de riesgo como hipertensión, enfermedades respiratorias o cardíacas que aumentan la probabilidad de un empeoramiento de la enfermedad, pudiendo agravarse en una neumonía hasta un síndrome de dificultad respiratoria. A continuación se presentan los intervalos de cada signo vital. La frecuencia cardíaca es el número de latidos en un minuto y su intervalo normal es de 60 a 100 en reposo. En pacientes con COVID-19 se ha visto como síntoma o secuela el desarrollo del síndrome de taquicardia ortostática postural, el cual se caracteriza por presentar taquicardias ante cualquier mínimo esfuerzo. La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones por minuto. Su intervalo normal es de 12 a 20 en reposo. A medida que el COVID se agrava, la dificultad para respirar por neumonía ocasiona taquipnea, de modo que el paciente pueda requerir ayuda para respirar. La temperatura corporal es la relación entre el calor generado y perdido por el cuerpo. Esta se debe mantener entre 36 y 37 grados centígrados, ya que niveles anormales indican la presencia de alguna patología viral o bacteriana. Por último, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias. La presión sistólica es cuando el corazón se contrae y debe ser menor a 120 milímetros de mercurio, mientras la diastólica es cuando el corazón se relaja y debe ser menor a 80 milímetros de mercurio. Niveles anormales de presión arterial pueden ocasionar ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal, entre otros. Realizaron 5 circuitos que siguieron esta metodología. Primero se realizó la caracterización de la señal, en la cual se investigaron sus anchos de banda y sus comportamientos. Tras esto, se llevó a cabo la caracterización del sensor, en la cual se realizó la búsqueda de distintos sensores que permitieran detectar la señal, y por medio del análisis de sus respectivas hojas de datos, se compararon los valores de sus variables estáticas con el fin de seleccionar el que mejor se adaptaba para la medición de la señal deseada. Luego, de acuerdo con el ancho de banda y la amplitud de la señal, se usaron distintas configuraciones de filtros y de amplificadores, y si la señal variaba mucho en cuanto a su amplitud con respecto al tiempo, se rectificaba con ayuda de un detector de picos, con el fin de obtener el valor más alto que se usaría para la adquisición de datos mediante la implementación de amplificadores en configuración de comparador y diodos LED. En el circuito correspondiente a la temperatura corporal se utilizó el sensor LM35, el cual fue alimentado con 10 volts y para el cual 10 milivolts equivalen a un grado centígrado. En este circuito no se implementa una etapa de filtrado, ya que la frecuencia de nuestra señal es muy pequeña, por lo que señales con un ancho de banda muy grande no la afectarían. Seguido de esto, la señal se amplificó utilizando un LM741 en configuración de inversora y con ganancia de 10, de manera que el voltaje de la señal quedará entre 0 y 5 volts. Luego, con ayuda de amplificadores en configuración de comparadores, se utilizaron distintos voltajes de referencia los cuales se representaban a los rangos de temperatura, de manera que si el voltaje proveniente de la amplificación superaba al de referencia, el voltaje de salida del amplificador sería su voltaje de saturación positiva y se encendería el LED correspondiente. Vamos a hacer la prueba del circuito. Observemos que inicialmente tenemos a nuestro sensor indicando 35 grados centígrados, lo cual indicaría hipotermia. Podemos observar que efectivamente el LED correspondiente a la hipotermia está encendido. Ahora vamos a subir 1 grado centígrado. 36 grados centígrados indicaría pretemperatura normal. Podemos observar efectivamente que el LED indicador de temperatura normal está encendido. La presión arterial se realizaron 2 circuitos, uno para la presión sistólica y otro para la presión diastólica, de manera que para emitir un resultado debemos consultar ambos circuitos. Estos poseen la misma estructura, pero se diferenciaron en cuanto a los voltajes de referencia utilizados. Por ello se mostrará únicamente el de presión sistólica. Se implementó un sensor MPX4250 alimentado con 10 volts y debido al ancho de banda de la señal de 0 a 200 Hz, se colocó un filtro activo paso bajas de segundo orden y con frecuencia de corte de 200 Hz.
Luego, con ayuda de amplificadores en configuración comparadores, se utilizaron distintos voltajes de referencia, los cuales representaban a los rangos de presión de manera que si el voltaje proveniente de la amplificación superaba el de referencia, el voltaje de salida del amplificador sería su voltaje de saturación positiva y se encendería el LED correspondiente. A continuación vamos a probar el funcionamiento del circuito. Vamos a observar que cuando la presión es menor a 16 kilopascales, tiene que encender el LED correspondiente a la presión normal. Entonces observemos que el sensor está indicando 15.9 kilopascales. Entonces tiene que encender el LED correspondiente a la presión normal y es así. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la presión es mayor o igual a 16 kilopascales. Y tiene que encender el LED correspondiente a la presión elevada y es lo que pasa. En el circuito correspondiente a la frecuencia cardíaca se utiliza una señal proporcionada por los profesores y proveniente de un electrocardiograma, la cual poseía un ancho de banda de 0.01 a 250 Hz, por lo que se implementa un filtro activo paso bajas de segundo orden con frecuencia de corte de 250 Hz y un filtro activo paso altas de segundo orden con frecuencia de corte de 0.01 Hz. Tras esto, debido a que las señales provenientes del cuerpo humano tienen una amplitud muy pequeña, del orden de los milivolts, se implementa una etapa de alta ganancia y finalmente un amplificador en configuración de sumador para obtener la señal deseada, es decir, entre 0 y 5 volts. Además, debido a que el voltaje de la señal proveniente del corazón es muy variable, se rectificó la señal con la ayuda de un detector de picos, para así poder capturar el valor del voltaje más alto, de manera que un pico en la señal indicaría un pulso que se vería reflejado en el LED indicador conectado en la salida de un amplificador comparador. A continuación vamos a observar el funcionamiento del circuito. Vamos a ver que la señal amarilla corresponde a la señal ya filtrada y la señal azul corresponde a la señal rectificada. También podemos observar que en cada complejo QRS corresponde a un pico en la señal ya rectificada y ese pico corresponde a un pulso, por lo que el LED va a prender. Para la respiración, se utilizaría el módulo Calle 037 como micrófono para detectar las exhalaciones del paciente. En la simulación se importó una señal de audio de una respiración. La primera etapa corresponde a una amplificación, utilizando un LM741 en configuración no inversor con ganancia de 101. Después vendría la etapa de filtrado. Usamos filtro paso altas y paso bajas de segundo orden, considerando el ancho de banda de la voz humana, esto es de 300 a 3000 Hz. Seguido a esto, se implementó una rectificación y rizado de la señal, de modo que obtenemos un seguidor de picos. La última etapa corresponde a una comparación, donde el voltaje de los picos permitirá mantener al LED encendido durante cada exhalación. Si observamos el osciloscopio, la señal amarilla corresponde a una señal sin amplificar, la azul está amplificada, la rosa está filtrada y el verde es el seguidor de picos. Para determinar la frecuencia respiratoria, bastaría con contar las veces que el LED enciende durante 6 segundos y esto multiplicarlo por 10. Observar que conforme la temperatura y presión aumentaron, los voltajes de salida emitidos por los sensores lo hicieron proporcionalmente, por lo que se encendió el LED correspondiente al rango en el que se encontraba la temperatura o la presión deseada. Además, el detector de picos nos permitió retener el valor de amplitud máxima en señales de gran variabilidad en su voltaje, de manera que pudiéramos utilizarlo en la siguiente etapa del circuito y así lograr que un LED indicara la presencia de un pulso o de una respiración. En conclusión, los circuitos diseñados fueron capaces de detectar las señales provenientes de los signos vitales, permitiendo el monitoreo y análisis del estado de salud del paciente. El uso de amplificadores operacionales en diferentes configuraciones y la implementación de filtros permitió acondicionar las señales para poder obtener información útil. Como seguimiento al trabajo realizado, se propone construir el sistema y comprobar su funcionamiento, implementar un circuito capaz de monitorear la saturación de oxígeno, considerar un sensor de dióxido de carbono para determinar la frecuencia respiratoria, idear un sistema que mida presión diastólica y sistólica simultáneamente, y finalmente incluir temporizadores y contadores para que la determinación de las frecuencias cardíaca y respiratoria sea de manera automática. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.